Principales titulares. Política. Kicillof dio vergüenza en Cosquín, Córdoba, ante una plaza Próspero Molina semivacía. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aterrizó en la provincia de Córdoba para intentar una construcción política que parece inevitablemente estar destinada al fracaso absoluto. En la emblemática plaza Próspero Molina en la ciudad de Cosquín y luego de un encuentro sindical en La Falda, el mandatario bonaerense se encontró con un escenario desolador donde la falta de público fue la verdadera protagonista. Sin poder dar su discurso en el místico escenario Atahualpa Yupanqui, ante la evidente nula convocatoria, debió conformarse con hablar desde la terraza de un bar interno en la plaza, donde de fondo se divisan algunos escasos grupos de militantes que intentan simular un apoyo popular inexistente en tierras cordobesas. La realidad golpeó fuerte a las aspiraciones de Axel Kicillof en Córdoba y también en el distrito más antikirchnerista de toda la República Argentina, donde el apoyo al presidente actual resulta irónico que el gobernador pretenda exportar un modelo de gestión provincial caracterizado por la inseguridad diaria hacia una ciudad que respira tradición. Esta discusión fallida demuestra que ni los convenios institucionales alcanzan para disfrazar el rechazo masivo que genera su figura en el interior nacional. Internacionales. Ocupantes del crucero que sufrió brotes de hantavirus desembarcaron en la isla española de Tenerife y comenzaron a partir a sus países. Una cantidad de 150 ocupantes del crucero que sufrió un brote de hantavirus comenzaron a desembarcar en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife. La operación de evacuación de los pasajeros a sus países, que finalizará recién el día de hoy lunes, comenzó el domingo, después de que el crucero Hondius sufriera un brote de dicha enfermedad que mató a 13 de los pasajeros luego de zarpar el 1 de abril desde Argentina. La palabra del cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Argentina, con las embajadas argentinas en Madrid y los Países Bajos y este consulado en Tenerife, se ha creado un comité de crisis para seguir el problema que tenemos a bordo de este ciudadano argentino que se encuentra en muy buen estado de salud, que va a salir a las 14:30 hora de Canarias. Saldría el contingente con el avión holandés. El gobierno argentino le pidió al gobierno de Holanda y tendría la amabilidad de llevar a su ciudadano, y el gobierno de Holanda contestó rápidamente que no tiene ningún tipo de problemas y que el señor Ferelo, así se llama nuestro conciudadano, va a hacer la cuarentena en Holanda. Santa Cruz. Río Gallegos. Hallan un cuerpo en un edificio que perteneció al exsecretario K. Un hallazgo conmocionó este domingo a Río Gallegos. Restos humanos fueron encontrados en un edificio de departamentos ubicados en la esquina de Gobernador Moyano y Federico Spurro, inmueble que pertenecía a Daniel Muñoz, exfuncionario kirchnerista ya fallecido. Con una información no agradable por cuanto han sido hallados restos humanos en un edificio de departamentos que están ubicados en la calle Moyano, casi Teófilo de Loqui, en Río Gallegos. Se trataría de los restos de una persona que está desaparecida hace 20 días. Su nombre es Aníbal Cepeda, un hombre de Mendoza, jubilado petrolero, quien mantenía distintas relaciones, entre ellas con gente que asistía asiduamente al casino de Río Gallegos. La policía de Santa Cruz, por otra parte, informó sobre la captura de Marcelo Félix Curti por la causa Cepeda, porque esta persona junto a otra habrían hecho movimientos bancarios con las tarjetas de la persona desaparecida. El dato no menor es que el lugar donde fueron hallados estos restos, porque hay otros operativos en otros lugares de Río Gallegos, es que ese edificio de departamentos pertenecía a Muñoz, el exsecretario presidencial ya fallecido, y que forman parte ahora de todo el patrimonio que ha recuperado la justicia y que se encontraban a cargo en la custodia de la Gendarmería Nacional. Ahora están trabajando en el lugar Gendarmería Nacional, la Policía de la provincia, a través de la DDI, del área criminalística, y
y se espera la información oficial. Reiteramos, restos humanos hallados en uno de los departamentos de un edificio que perteneció al exsecretario presidencial Muñoz. Tucumán. Recomiendan el uso de barbijos para prevenir la gripe en Tucumán. El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, solicitó a la población el uso de barbijos en el transporte público y en lugares de concentración masiva para evitar el avance de la gripe. Medina Ruiz recomendó que el virus va a estar en el transporte público y va a estar en algunos lugares cerrados. Con poca ventilación hay que colocarse el barbijo para no contagiarse. Va a estar en un transporte público o va a estar en algún lugar cerrado, con poca ventilación, a colocarse el barbijo para no contagiarse. Y además también le pedimos en forma solidaria a aquella persona que está con un cuadro respiratorio, dolor de garganta, tos, estornudos, fiebre, colocarse el barbijo para no contagiar a otras personas. Córdoba. El frío llegó a Córdoba. ¿En qué localidades hizo más frío el día domingo? El domingo 10 de mayo, Córdoba enfrentó un descenso térmico que sorprendió a los habitantes. Las heladas cubrieron gran parte del territorio provincial, marcando un cambio drástico en las condiciones climáticas. Tras un sábado que ofreció un sol radiante por la mañana y la tarde fresca, el amanecer del día domingo trajo consigo temperaturas bajo cero. Las estaciones meteorológicas de la provincia de Córdoba registraron datos que reflejaron la magnitud del frío. Las localidades más frías fue Ambul, situada en el valle de Tras la Sierra, donde el termómetro descendió hasta el impactante 8,9 grados bajo cero, convirtiéndose en el lugar más bajo de la jornada. Otras localidades también experimentaron temperaturas extremas, como Los Reartes, con 7 grados bajo cero, Mina Clavero y el Río de la Cruz, con 6,8 grados bajo cero, San Antonio de Arredondo, con 6,6 grados bajo cero, Salzacate, con 6,4 grados bajo cero, Santa Rosa de Calamuchita, con 5 grados bajo cero, Cruz del Eje, con 4,7 grados bajo cero, Las Toscas, con 3,6 grados bajo cero, Cerrezuela, con 3,3 grados bajo cero y Las Palmas, con 3,2 grados bajo cero. A pesar de estos inicios helados, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó una leve mejora para el inicio de la semana. Se espera que para hoy lunes la temperatura comenzará a ascender de manera moderada, con una máxima que podría alcanzar nuevamente los 20 grados en varios lugares de la provincia. Además, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol recupere protagonismo en el clima cordobés. Salta. La senadora Rollón responsabilizó al gobierno por el precio del gas en el norte. La senadora nacional Flavia Rollón cuestionó al gobierno nacional por el impacto económico que tendría la importación de gas durante el invierno y aseguró que las demoras en obras estratégicas agravaron la situación energética en el norte argentino. Durante un plenario, la legisladora recordó que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, priorizó la reservación de Gasoducto Norte por considerar una obra fundamental para garantizar el abastecimiento energético en la región. En mi gestión como secretaria de Energía puse prioridad a la reversión del gasoducto norte, porque todo el norte no íbamos a tener no solo gas, sino tampoco energía eléctrica. Esa obra se licitó, avanzó, se frenó en esta gestión, después se retomó. Plantas compresoras de la reversión del gasoducto norte deberían haber estado terminadas en el primer semestre del año pasado y aún no están terminadas. Consecuencia de eso, con el conflicto bélico, hoy vamos a gastar más de $1.000 millones en importar GNL para cubrir el invierno que se podrían haber ahorrado si la reversión estaba terminada. Política. Las dos CTA anunciarán este lunes nuevas medidas de protesta contra la política del gobierno nacional. Las CTA Autónoma y de los Trabajadores brindará este lunes una conferencia de prensa conjunta para brindar detalles de las nuevas medidas de fuerza que van a llevar a cabo en los próximos días para protestar por políticas del gobierno nacional. La reunión con la prensa se llevará a cabo hoy lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana en el local sindical de Bartolomé Mitre 748 en la capital federal, sede de la CTA Autónoma, y estará encabezado por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy. El encuentro se realizará en el marco de las recientes gestiones que vienen llevando adelante ambas centrales sindicales, como la que sostuvo la CTA Autónoma en las últimas horas con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.
Internacionales. Estados Unidos ya conoce la respuesta iraní, es negativa. No aceptará el régimen de los ayatolá, hoy conducido por la Guardia Revolucionaria Islámica, donde Bahidi es la pieza clave y fundamental y no el ministro de Relaciones Exteriores, ha contestado negativamente el pedido, el planteo, la sugerencia norteamericana que para negociar hay que frenar el plan nuclear iraní. Ya el presidente norteamericano no pedía la eliminación del plan, pedía 20 años de mora, 20 años sin enriquecer uranio o enriqueciéndolo al 3.57%. Los negociadores, el canciller iraní, los negociadores norteamericanos, hablaban de dejar esto en 12 o 15 años de mora, para que la amenaza nuclear iraní no pudiera efectivizarse. Pero Irán contestó que no está dispuesto a hablar en este momento del plan nuclear y que quiere insistir en sus propias posiciones. Entonces, guerra de vuelta, entonces un Trump furioso que además en el medio de las diatribas por la pelea con Irán incluye fuertemente a sus rivales políticos. Trump mira las elecciones del 3 de noviembre y quiere buscar como responsables de todo lo que está ocurriendo y de este conflicto a sus rivales demócratas y apunta naturalmente a los dos últimos presidentes de ese partido, Barack Obama y Joe Biden. Veamos lo que dice el presidente norteamericano. Irán ha estado jugando con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años. Retraso, y finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama se convirtió en presidente. No solo fue bueno con ellos, fue genial. De hecho, se puso de su lado, dejó de lado a Israel y a todos los demás aliados y le dio a Irán una nueva y poderosa oportunidad. Cientos de miles de millones de dólares y 1.700 millones de dólares en efectivo llegaron a Teherán en bandeja de plata. Todos los bancos de Washington, D.C., Virginia y Maryland fueron vaciados. Era tanto dinero que cuando lo sacaron del avión, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverán a ver. Lo sacaron del avión en maletas y maletines y los iraníes no podían creer su suerte. Finalmente encontraron al mayor ingenuo de todos en la figura de un presidente estadounidense débil y estúpido. Fue un desastre como nuestro líder, pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden. Durante 47 años, los iraníes han estado dando largas, manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y recientemente aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, ahora grande de nuevo. Ya no se reirán más. Presidente Donald Trump. Como ustedes ven, la posición de Trump es durísima, y durísima será la acción militar que se desplomará en las próximas horas sobre Irán. ¿Cuánto será el volumen del ataque? Nadie lo sabe, pero está claro que aquello de no dejaré piedra sobre piedra está vigente y está en la cabeza de todos los que analizamos la realidad. ¿Puede destruir totalmente Estados Unidos a Irán? Sí. Tiene 3 grandes flotas lideradas por 3 portaaviones, los más grandes de su estructura. Tiene inmensa cantidad de personal militar en las zonas de combate, tiene las bases desde las cuales también puede atacar y ha demostrado en los últimos días, aún con este alto el fuego, con esta tregua, su poder dentro del propio estrecho de Hormuz, demostrando que tiene un techo aéreo del que no tiene ninguna posibilidad de ser contrarrestado por Irán y que tiene una estructura naval que Irán ya no tiene. Irán posee, sí, las lanchas rápidas, posee una estructura misilística, posee quizás submarinos, no lo sabemos, pero en todo caso el resto de la estructura de defensa iraní
está destruida. ¿Cuánto y cómo? Bueno, cuánto parece que será mucho, que será ataque a la estructura energética, a los puentes y quizá a la estructura petrolera del país hoy liderado por Baghdadi, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los ayatolá han dado un paso atrás y son los militares, pero sobre todo los militares más ideologizados, más fanáticos, los que están al frente de este combate. Hasta el último momento el canciller iraní y los negociadores norteamericanos buscaron un camino en este tema, que era, en lugar de la eliminación del plan nuclear, la suspensión por 12 o 15 años del mismo y una estructura de enriquecimiento de uranio no mayor al 3.57% y la posibilidad que este fuera controlada por una tercera nación, por Rusia, por Putin. Todo esto ha quedado descartado por la negativa iraní y entonces llega de vuelta el momento de los misiles, el momento de los ataques. Israel claramente estaba a favor de esta decisión y Netanyahu tiene preparada también su propia estructura de combate para atacar Irán y defenderse de Irán, porque claramente las respuestas iraníes van a ir más difícil de los rivales para ser acompañado por el mundo árabe, es decir, por Israel. Por ahí irá la respuesta más dura de los iraníes, que también atacarán con todo lo que puedan a Estados Unidos y a otros países del Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, que ya está operando militarmente junto a los norteamericanos. Hay una duda sobre lo que hará Arabia Saudita, no porque se pueda poner del lado de Irán, pero sí que porque podría Mohammed bin Salman ayudar de vuelta a los norteamericanos en esta operación. Queda poco espacio para el diálogo en los próximos días. Van a hablar los misiles. Vamos a volver con ustedes en cualquier momento. Tucumán. Docentes universitarios de Tucumán realizan paro y movilización por salarios. En el marco de la marcha federal universitaria, en Tucumán, docentes universitarios realizarán un paro y una movilización. La medida fue convocada por el gremio docente AIDIUN en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto por las universidades públicas y en defensa del sistema universitario nacional. Desde el gremio advirtieron que los trabajadores del sector sufrieron una fuerte pérdida del poder adquisitivo y denunciaron dificultades para el normal funcionamiento de las universidades. La protesta fue convocada para las puertas del Electorado a las 17 horas del próximo martes, desde donde marcharán hacia la Plaza Independencia. Participarán también estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria, como anuncia el gremio. Internacionales. Otro crucero infectado. Un brote masivo de norovirus afecta a más de 100 personas en el Caribe. Un crucero de la empresa Princess Cruises, que zarpó desde Florida, se encuentra en estado de emergencia sanitaria tras confirmarse un brote masivo de norovirus que afectó a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. El virus, conocido por su capacidad de propagarse velozmente en espacios cerrados, transformó el viaje de placer por el Caribe en una crisis de salud pública, obligando de esta manera a aislar a decenas de personas en sus camarotes con cuadros de gastroenteritis aguda. Según datos de los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades, el brote comenzó pocos días después de que la nave saliera de Fort Lauderdale el pasado 29 de abril. Ante la proliferación de síntomas como vómito, fiebre y deshidratación, la compañía responsable reforzó los protocolos de limpieza de áreas comunes y suspendió actividades grupales para detener el foco infeccioso. Actualmente, el barco transporta a más de 3.100 personas, por lo que el contagio va alcanzando una parte significativa del pasaje. Se espera que el buque Caribbean Praise atraque en el puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo, donde será recibido por autoridades sanitarias para una inspección profunda antes de su próxima salida. El norovirus es una de las causas más comunes de brotes en cruceros debido a su resistencia y facilidad de contagio a través de superficies o alimentos contaminados. Llegamos al final. Dentro de mí hay historias de horror y dolor.
Que tu boca no hable mal de ti. Consultorio odontológico Tu Sonrisa Digital. Atendido por la doctora Beatriz Navarro. Ofrece odontología general. Todas las especialidades. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Continúa el operativo para evacuar al resto de los viajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. Este lunes saldrá un vuelo hacia Países Bajos y otro hacia Australia, mientras que el barco se dirigirá al puerto de Rotterdam para ser desinfectado. Entre los repatriados hay un positivo en Francia y otro en Estados Unidos. Donald Trump tacha la propuesta de Irán de totalmente inaceptable. Teherán habla de derechos legítimos de la nación y exige el fin de la guerra. Sin embargo, tras más de un mes de tregua, no parece haber avances en esa dirección. Y Colombia despliega la misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Velarán para que la campaña pueda rehacerse en las mejores condiciones en medio de una ola de violencia por parte de grupos armados. Estos son los titulares. Comienza el informativo. Sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Ondius que echó el ancla frente a las Islas Canarias, este lunes está previsto que concluya la repatriación de los viajeros tras una primera operación este domingo en la que se evacuaron más de 90 personas. En las últimas horas, Francia ha confirmado un positivo, una mujer ya repatriada que está en estado crítico, y Estados Unidos otro. Recordemos que esta es la única variante del virus que se transmite de roedores a humanos y que se contagia también entre personas, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 40%. Para conocer los últimos detalles tenemos en el estudio a Rafael Morán. Cuéntanos, Rafa, los últimos detalles. Buenos días, Juan. La evacuación del crucero MV Ondius que fondeó en Canarias con casos de hantavirus inició ayer con 94 personas evacuadas siguiendo un protocolo estricto. Se envió personal médico especializado en el manejo de riesgos de contagios con elementos de protección personal, por supuesto, como cubrebocas, y un traslado directo al aeropuerto para evitar cualquier contagio con la población de la isla de Tenerife. Un operativo complejo, ya que los pasajeros son de 23 nacionalidades distintas. Las últimas evacuaciones concluirán esta tarde del lunes con un vuelo hacia Australia, lo decías. La Organización Mundial de la Salud recuerda que este brote de hantavirus no es comparable con el COVID, pero recomienda un seguimiento médico estrecho de los pasajeros. Hasta ahora 3 de ellos fallecieron por el hantavirus, 2 personas más dieron positivo desde su evacuación, un ciudadano estadounidense y una francesa cuyo estado de salud se deterioró esta noche. Para los pasajeros que fueron repatriados, países como Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido impondrán una cuarentena estricta de 40 o 42 días. El seguimiento global de esta epidemia será fastidioso, concede un virólogo francés del Instituto Pasteur, debido al tiempo de incubación del hantavirus que puede alcanzar hasta 3 meses. Muchas gracias, Rafa. Vamos ahora a otra de las grandes noticias de la jornada y de estos últimos meses, la guerra en Oriente Medio. Donald Trump dice que la propuesta de paz de Irán es totalmente inaceptable. Teherán habla de derechos legítimos y asegura que lo que pide es el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz y la liberación de activos iraníes congelados en bancos extranjeros. Más de un mes después de ese acuerdo de alto el fuego, el 8 de abril, el conflicto no parece avanzar hacia un acuerdo. Jessica Brumek. No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán. Así lo declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, este lunes, defendiendo la respuesta que su país envió a los Estados Unidos a través de los mediadores pakistaníes este domingo. Respuesta que les valió un rechazo en mayúsculas por parte del presidente estadounidense Donald Trump desde su red social Truth Social. No me gusta, totalmente inaceptable, publicó el republicano.
que proponía Teherán, que Washington se haga cargo de las reparaciones de guerra, la plena soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz y el fin de las sanciones y liberación de los activos iraníes embargados, según lo informó la televisión estatal iraní. Trump ha reiterado sus amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta el acuerdo para reducir su programa nuclear y reabrir el estrecho de Hormuz, vía navegable clave para el flujo de petróleo, gas natural y fertilizantes. Gracias, Jessica. Agregar además que Irán amenaza con responder contra cualquier despliegue francés o británico en Hormuz después de que ambos países anunciaran el envío de una misión para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho. Esto cuando el portaaviones francés Charles de Gaulle tiene previsto llegar al Golfo este lunes. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se muestra reacia a la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin de que sea el ex canciller alemán Gerhard Schröder quien ejerza de mediador en la guerra de Ucrania. Kallas señala que el ex canciller se ha mostrado próximo al Kremlin aún después de dejar de ser el ministro de Exteriores. Corresponsal en Bruselas, Ana Lázaro. Europa considera que el ex canciller alemán Gerhard Schröder estaría lejos de ser un negociador imparcial. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha declarado esta mañana que no le parece una idea sensata. En su opinión, si el presidente ruso ha mencionado su nombre es porque sabe que estaría sentado a ambos lados de la mesa de negociación. En Bruselas, la propuesta de Vladimir Putin resta incluso credibilidad a su afirmación de que el conflicto en Ucrania estaría llegando a su fin. Las dudas sobre Schröder derivan del papel que jugó en varias empresas energéticas rusas. No solo fue uno de los defensores del gaseoducto Nord Stream 2, que habría hecho a Alemania y también a Europa extremadamente dependientes de la energía rusa. También fue nombrado consejero de administración de la petrolera rusa Rosneft. La jefa de la diplomacia europea también ha lamentado hoy el cinismo del presidente ruso, afirmando que pidió una tregua para poder celebrar un desfile militar en Moscú mientras seguía atacando Ucrania. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Seguimos hablando de Ucrania, donde la presión militar rusa se estrecha alrededor de las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. Tras la caída de Pokrovsk en enero pasado, las fuerzas ucranianas se preparan para defender el último gran bastión estratégico del Donbass, una zona urbana donde todavía viven unos 100.000 civiles, hoy expuestos a los drones kamikaze y a la intensificación de los bombardeos. La vida cotidiana allí se ha vuelto insoportable y empuja a estos habitantes hacia un exilio incierto. La primera etapa de esas evacuaciones es el centro de acogida de Lozova, un gimnasio situado a unos 90 kilómetros del frente a donde viajó nuestro corresponsal Lucas Lazo. Los minibuses llegan uno tras otro, a bordo familias y también muchas personas mayores bajan con los brazos cargados de bolsas donde han metido a toda prisa lo indispensable para sobrevivir unos días. Los recibe Alisa, responsable del centro humanitario. Desde hace un mes llegan unas 250 personas cada día. Sí, es mucho. Es por la intensificación de los bombardeos. La línea del frente se acerca, así que la gente evacúa las zonas peligrosas y se desplaza hacia regiones más seguras. En el primer piso, Dimitri, de 21 años, acomodó una cama plegable para pasar la noche. Siguió a su familia y por segunda vez dejó atrás a sus amigos y sus sueños de hacer música. Sí, es triste, porque en 2022, la primera vez, todo el mundo todavía esperaba que la paz volviera rápido, pero lamentablemente no fue así. Ahora da angustia porque no sabemos realmente a dónde vamos. Pero para mi abuela es peor. Ella vivió toda su vida en Kramatorsk. Para ella, emocionalmente es mucho más duro. Valeria, la abuela, se negaba a irse. Dice que se había acostumbrado al estruendo diario de las explosiones. Honestamente, fueron ellos quienes decidieron y me trajeron con ellos, ¿entiende? Cerca de su casa caían bombas, muy cerca, justo al lado, en el patio, y tuvieron miedo. También tuvieron miedo de dejarme sola, así que tuve que irme, pero yo no quería. Pese a las circunstancias y pese a haber dejado su casa contra su voluntad, Valeria sonríe ampliamente. Vamos a volver y vamos a brindar por la victoria, quiere creer la abuela. Lucas Lazo, Lozova, RFI.
Pasamos ahora a la actualidad en América Latina. En Colombia se despliega estos días la misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Velarán para que la campaña pueda hacerse en las mejores condiciones en medio de una ola de violencia por parte de grupos armados que tratan de influir en el proceso electoral. Es un informe de Raquel Villaécija. En las últimas semanas, los grupos armados colombianos han desatado una campaña de terror con ataques en los que han muerto una veintena de personas, entre ellas civiles, líderes locales o periodistas, según denuncia la misión de observadores electorales de la Unión Europea en Colombia. Esta extorsión es una forma de ejercer el control territorial de cara a las elecciones, sobre todo en las zonas rurales y poco pobladas del país, como explica José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión. Por desgracia, la violencia está presente en las elecciones colombianas desde hace décadas. No es un fenómeno de este proceso, ni del anterior, ni del anterior. En ese sentido, es indudable que tiene un impacto. Tiene un impacto porque en algunas zonas del país una multiplicidad de grupos armados, muchos de distinto origen, de distinta genealogía, y que básicamente hoy están centrados en la explotación de tráficos ilegales, la droga, la extorsión, la minería ilegal del oro, muy importante, pues ejercen control territorial en mayor o en menor medida en territorios poco poblados, rurales del país. En ese sentido, naturalmente, eso impacta en las elecciones. No solo tratan de influir en la libertad de voto de la población, sino que se impide a los candidatos hacer campaña libremente en las zonas más aisladas. Más que hacia la presión sobre en qué medida ejercer el voto, sobre realmente ser un poco los dueños de que aquí se vota, aquí se puede hacer campaña, aquí no se puede hacer campaña, es decir, alguna manera de escenificar el control social. Pero también es cierto que ha denunciado por actores políticos en todos los ámbitos del espectro político, es decir, de la derecha a la izquierda, pues que en algunos lugares no han tenido acceso a las comunidades para poder hacer campaña electoral libremente. Por desgracia, eso es algo que lleva pasando en Colombia desde hace muchísimo tiempo. La violencia impacta en todos los ámbitos, sobre todo en las zonas donde están presentes estos grupos que ahora utilizan drones comerciales cargados de explosivos y operados a control remoto. Que es un problema que desborda lo electoral, es un problema basado, pues evidentemente, en unas economías ilegales enormes y en unas, digamos, permanencias de actores armados que han ido transformando su identidad y su sentido con el paso del tiempo y que ahora, pues simplemente son grupos dedicados a los tráficos ilícitos. El presidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar con los guerrilleros disidentes de las FARC que han fortalecido sus filas en los últimos años. Iván Cepeda, su discípulo, parte como favorito en las encuestas. Gracias, Raquel, por este informe. Y terminamos en Venezuela, donde muere otro preso político. Según la ONG Foro Penal, se trata del exconcejal José Manuel García Sabino, recluido desde el mes de febrero en el calabozo de la Policía Municipal de Anaco, en el estado de Anzoátegui. Este caso eleva a 20 las muertes de presos políticos en el país desde 2014. Y enseguida, después del informativo, hablaremos además de otro fallecimiento en este contexto, el de Víctor Quero Navas, que las autoridades venezolanas anunciaron la semana pasada, 9 meses después de que ocurriera. Como les avanzábamos en el informativo, en Venezuela, la ONG Foro Penal pide que se determine la responsabilidad en la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que fue detenido hace más de un año, que murió en julio pasado, pero cuyo fallecimiento no ha sido reconocido por las autoridades hasta la semana pasada. Es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Un informe de Raquel Villaécija. Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 80 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Estefanía Migliorini, abogada de la ONG Foro Penal, que la ha acompañado en este proceso. Ella tenía más de un año buscando a su hijo, y no es que la señora Carmen empezó a buscar a Víctor Hugo Quero al transcurrir este año, en lo que va de año, ¿no?
Ella ya tenía desde el año pasado buscando a su hijo. Ella siempre tenía la esperanza de poder volver a ver a su hijo, ¿no? Ella decía que era muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Tenía una condición, problemas en el colon, algo así. Darle la debida atención médica, que recorrió muchos centros policiales y penitenciarios de acá de Venezuela, sobre todo de Caracas. Fue en varias oportunidades para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, donde allí tampoco les dieron respuesta acerca del paradero de Víctor Hugo Quero Navas. Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y fallecimiento. La exhumación fue ordenada por la Fiscalía. El Ministerio Penitenciario admitió que Víctor Hugo Quero murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al hospital. Nosotros tampoco podemos entender el por qué se tardaron tanto en darle respuesta a esa señora, una señora de 82 años que estaba agotada. Esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. El fiscal general realizó ayer mismo un comunicado donde asignaba a la Fiscalía 80 nacional con competencia en derechos humanos la investigación del caso de Víctor Hugo Quero Navas, y también se ordenó la exhumación de los restos para verificar que efectivamente sea Víctor Hugo Quero Navas la persona que está allí. Va a iniciar una investigación y sería muy conducente también que dentro de la investigación, para que se haga justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo. Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo custodia del Estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según la ONG Foro Penal. Hasta aquí, en resumen diario de noticias. Esto está muy bueno.